Hola a todos, soy Milton Afanador de Docentes Magazine Arte y Cultura y nos encontramos hoy con Hugo Armando Arciniegas y junto a Jimmy Humberto Fortuna, nosotros los dos entes de Magazine Arte y Cultura aquí generando procesos artísticos y alternativos, registros contextuales históricos sobre los procesos estéticos de nuestros territorios. Jimmy, cuéntenos. ¿Quién es Hugo Armando Arciniegas? Bueno, hola a todos. Hugo Armando Arciniegas es un compañero, es un colega, también es conocido como corrector de estilo, también como editor, también como ensayista, y hoy lo tenemos también como ganador pues, de una de las becas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Pero queremos precisamente que sea el mismo que nos comente quién es Hugo. Hola Milton, hola Jimmy, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí en este espacio, un espacio en el que hace un tiempo quería participar justamente porque lo he venido siguiendo y valoro todo este propósito tan loable en el que ustedes trabajan, que es el de la divulgación cultural, ¿no? Entonces muchas gracias por esa participación, por esta invitación. ¿Quién es Hugo Armando Arciniegas? Bueno, voy a hablar en primera persona porque me parece un poco extraño hablar en tercera. Así que bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy un joven escritor, me gusta todavía considerarme dentro de esa licencia de joven a mis 27 años, que desde muy chico sintió una atracción por la literatura, por el cine, a quienes considero artes totalmente hermanos. En últimas, lo que siempre me gustó, lo que siempre me atrapó fue el hecho de ver o escuchar historias y un poco ese gusto que sentía desde muy pequeño, en parte motivado porque, bueno, nací en un contexto y creí en un contexto un poco conflictivo, en un barrio en el que quizás había un poco de delincuencia en el norte de Bucaramanga, y en parte por escapar de este marco, de este contexto que no me interesaba en lo absoluto. Lo que hizo fue quizás recluirme un poco, ¿no?, en las artes, en la literatura, en el cine, y ese gusto después terminó por convertirse, ya cuando tenía 16 años y había egresado del colegio, en una necesidad vocacional. Y entonces llegó el momento de elegir qué iba a hacer con mi vida. Y evidentemente casi que el único camino que podía elegir era estudiar literatura, por lo que me matriculé a la licenciatura en literatura en español y literatura de la Universidad Industrial de Santander. De hecho, es muy curioso. Estoy aquí con Jimmy ahora como colega, pero Jimmy, lo cierto es que fue mi profesor también. Cuando yo era estudiante, lo recuerdo con especial agrado, por allá en 2014, del curso de teoría de la dramaturgia, ¿no? Y ahora somos colegas, eso es bastante curioso, bastante interesante. Pues bien, cuando estudié en el pregrado, también me matriculé con actividades, digamos, complementarias al taller de creación literaria Relata WIS, que en ese momento coordinaba el profesor Oscar Humberto Mejía. Allí pues conseguí mis primeras publicaciones, mi primer premio literario en 2017 a nivel nacional, tuve la mención de honor en el concurso nacional Relata, y en parte pues motivado por esos logros. Era un taller al que íbamos los viernes de 6 a 9 de la noche, después de que terminábamos la semana totalmente cansados. Era tal nuestro gusto por la literatura que nos íbamos a un taller a las 6 de la tarde los viernes, ¿no? Cuando terminé, entonces decidí matricularme a una maestría de literatura también. Hice una maestría en modalidad a distancia en la Universidad de Barcelona, en estudios avanzados en literatura española hispanoamericana. Desde entonces me he desempeñado en dos campos laborales con los que, digamos, me gano la vida, me gano el sustento, que son la docencia universitaria. Por una parte, enseño literatura y también lectura y escritura de textos académicos, y por otra, como mencionó Jimmy, soy editor, soy corrector de textos académicos, de textos literarios, y como alternativo a esa actividad que hago, digamos, que es mi actividad profesional, la actividad con la que genero pues un sustento, me dedico a la escritura. He cosechado algunos premios, como el que ya mencioné, otro, por ejemplo, el tercer puesto en el concurso nacional de cuentos escritores autónomos de la Universidad Autónoma de Occidente. Este año tuve dos becas del Instituto Municipal de Cultura, la beca para la reactivación artística y cultural, con una pieza de dramaturgia, se llama Eso es cosa de telenovelas, y recientemente, y es, digamos, el marco por el que estamos aquí en esta oportunidad, la beca Bucaramanga Cree en tu Talento, en la modalidad libro de creación de poesía
inédito en formato impreso o digital con un libro que se titula La gastada pared del corazón. A grandes rasgos diría más o menos eso. Bueno, Hugo, nos gustaría también que nos hablara un poco de su recorrido, de su experiencia en México y también pues relacionándola un poco pues con esta nueva obra que se llama pues, La gastada pared del corazón. Sí, a mí me encanta viajar y pienso que el viaje, siempre que se pueda hacerlo y que las condiciones permitan hacerlo, es un insumo literario fundamental. El viaje, desde luego, no solo nutre la experiencia de conocer otros espacios, sino que enseña, y es quizás lo que me interesa más, enseña a ver el espacio propio con mejores ojos, porque enseña a ver el espacio propio, enseña a ver la ciudad propia con unos ojos un poco más, con una perspectiva un tanto más amplia, ¿no? En parte, dentro de este libro hay dos piezas que compuse pensando fundamentalmente en viajes. Uno que es Las olas, que lo compuse pensando en una playa en México, se llama Puerto Escondido, y otro que es Aguas Calientes, que lo compuse con el marco de un viaje a Perú, en la visita a las ruinas de Machu Picchu, al Sagrado Templo de Machu Picchu. Y los demás, no obstante, muchos de ellos están pensados en un espacio netamente local, que es la ciudad Bucaramanga, pero pienso justamente eso, ¿no? Es decir, no solo la lectura, no solo el cine, sino en la medida posible el viaje entendido como una experiencia de lectura. El viaje sería una experiencia de lectura espacial. Es algo que aporta mucho al arte, ¿no? Aporta mucho a la creación. Los artistas, como usted, Hugo, se transforman en parte de su obra. Su merced mencionó prisionero, prisionero de las letras, prisionero del arte, recluido del arte. Me parece bastante poético. Siempre he creído que una posibilidad de una persona que crece en los márgenes, en el barrio obrero, una persona que es clase trabajadora, generar procesos de arte ya es una posición política en sí. Ya hay un ejercicio político fuerte porque es romper el marco que se le ha institucionalizado, el discurso hegemónico que se le implanta a ese sujeto. ¿Cómo ha sido surfear, cierto? Surfear en una ciudad como Bucaramanga, el ser de un barrio obrero, pero ir escalando o ir metiéndose en la burbuja del arte, de la creación de las letras de nuestra ciudad? Gracias por esa pregunta, Milton. Es una muy buena pregunta. En realidad, yo pienso que si bien provengo de este contexto, lo cierto es que la ciudad, y de manera específica cuando comencé con mi proceso de formación en la Universidad Industrial de Santander, la universidad y la ciudad, de alguna manera, considero, supo retribuirme una deuda que yo tenía y que la ciudad tenía conmigo durante mi adolescencia, ¿no? En parte esta reclusión a la que hago alusión, solo estaba encerrado en mi cuarto leyendo, viendo cine todo el tiempo, se debía a que en ese contexto inmediato no veía posibilidades culturales, no había espacios culturales, no había espacios de divulgación, de música, de literatura, de cine, y siempre lo asumía como una suerte de deuda, ¿no? Era muy chico entonces y, digamos, ese era el sentimiento que tenía en ese momento. Cuando llego a la universidad, no obstante, casi que me siento como en casa, porque empiezo a encontrar profesores muy amables que me orientan, me dan lecturas, el taller relata, y a partir de ese espacio entonces comienzo a conocer el sector cultural de la ciudad, la Casa del Libro, Fusader, otros espacios que para mí fueron altamente significativos, la Feria del Libro de la UNAD. Entonces todos esos espacios vinieron a convertirse para mí en como, esto es lo que yo quería, este es el espacio que quería, ahora tengo que trabajar a diario, porque una cosa es ver el espacio y otra cosa es querer entrar en él. Es una apuesta incluso un poco más osada. Entonces, al ver el espacio, comprendí que la literatura y que el arte en últimas son oficios de dedicación, son oficios de la disciplina, por lo que me propuse trabajar en pro de ganar algunos de esos espacios, ¿no? De ganar algunos contactos, de ganar algunas publicaciones, de ganar algunos premios. Pero me gusta como tú lo has mencionado, como tú lo has puesto sobre la mesa, Milton, una apuesta política. En realidad considero que sí, es decir, en últimas mi obra, que no desde el punto de vista del contenido, sino desde el punto de vista
el fenómeno de la creación misma sería una suerte de acto político, una suerte de rebeldía en contra del discurso hegemónico que se supone tendría que haberme conducido por otros rumbos un tanto inciertos, un tanto oscuros. Tampoco me gusta caer, digamos, en la visión romántica digamos, el escritor que logró superarse, porque también es un poco una visión un tanto romántica, ¿no? Sobre la literatura, sobre el arte. No hay que olvidar que en últimas también sería una suerte de privilegiado, ¿no? Pero que no por ello hay que dejar de ver que como yo lo logré, hay muchos otros que lastimosamente tenían el mismo interés, querían dedicarse al arte, al deporte, y por otras cuestiones sociales no les fue permitido, ¿no? Entonces, por eso yo considero que el trabajo está por hacer. Está la obra, pero esa obra tiene que estar acompañada por un proceso pedagógico, por un proceso cultural, y hay que apostar por esta ciudad, ¿no? Hay que apostar por esta ciudad para que no haya un privilegiado, sino para que seamos varios en la medida de las posibilidades. Bueno, Hugo, quisiera pues, precisamente saber y preguntarte cómo fue ese paso del ensayo a la poesía. La poesía siempre ha estado en tu vida, siempre ha estado en tus lecturas, porque precisamente pues esta obra pues que estás ya compartiendo en público, pues hace parte del lado de la poesía. Sí, yo considero que mi obra está en una etapa de formación y experimentación, y uno de esos puntos de formación y experimentación es justamente el de los géneros literarios, ¿no? De momento he experimentado, y lo considero eso, experimentos de creación formativa en el cuento, en la poesía, en el ensayo, y el ensayo en diferentes vertientes, ¿no? Un ensayo más literario, pero también un ensayo más académico, más ligado también con un perfil como de investigación literaria, la dramaturgia, y considero de momento que para mí el factor genérico es sumamente experimental. De hecho, las fronteras entre los géneros son absolutamente difusas, ¿no? Eso, desde luego, cuando se leen textos como, por ejemplo, La Casa de Cartón, de Martín Adán, o Los Cantos de Maldoror, ¿no? De Lautréamont, todos son textos que, en últimas, en los que la clasificación genérica siempre es un tema crítico, es un tema polémico, ¿no? Me gusta experimentar, no sé si de repente en alguna etapa posterior de mi creación literaria voy a depurar y voy a trabajar solo con un género o apostar por una categoría genérica, sino que, o probablemente voy a seguir experimentando con todos, no lo sé, pero sí considero que, por ejemplo, la narrativa ha de tener una cuota de poesía, lo mismo que la poesía ha de tener una cuota de narrativa, y etcétera, etcétera. En últimas, todos los géneros literarios se proponen contar historias bajo diferentes moldes, digamos, bajo diferentes planos establecidos históricamente, pero todos se proponen contar historias, y eso es lo que me interesa a mí en realidad, contar historias experimentando en estas fases y etapas genéricas. Muchísimas gracias, Hugo Armando Arciniegas, un joven escritor, pero también un hombre interesado en los procesos artísticos históricos y en hacer lecturas desde el arte de nuestros entornos. Bueno, ya mencionó por ahí uno o dos de esas referentes o inscripciones literarias. Ya las dejó empezar o ya se empezaron a ver. Cuéntenos un poco más qué autores han alimentado estos procesos. ¿Quiénes, de dónde vienen esas raíces que alimentan los frutos de su trabajo? Yo procuro también en parte por mi papel como profesor, leer literatura desde un factor histórico. Es decir, me parece que para la creación literaria aporta tener una visión histórica del arte que se está intentando producir. Y en ese sentido, mi apuesta de formación siempre ha sido la de no descuidar, aunque eso es un imposible porque no se puede leer todo lo que uno quisiera leer, pero sí intentar tener algunas lecturas canónicas de determinados momentos de la historia para formularse de alguna manera dentro de ese marco incluso de posibilidad, formularse una visión general de la literatura. Se necesita saber lo que se ha hecho para intentar hacer algo en el presente, ¿no? Así que mis lecturas han sido desde la epopeya de Gilgamesh, por decir el texto más anterior, los textos homéricos, los textos griegos, romanos, textos de la Edad Media, Dante,
Cuando habla de los romanos me refiero a Virgilio, Horacio, Catulo, el siglo de oro, a quien he leído con bastante aprecio, el siglo de oro español, los escritores simbolistas, los franceses del siglo XIX, Rimbaud, Baudelaire, Raymond, la poesía norteamericana del siglo XIX, Whitman, Emily Dickinson, lo mismo que literatura latinoamericana, desde las crónicas de Indias hasta la literatura latinoamericana contemporánea, y lo mismo que escritores vivos, escritores en activo, actuales, digamos, que están publicando textos actualmente. Recientemente leí una novela de una mexicana que se llama Fernanda Melchor, que me pareció una novela al que sale bastante atención en realidad. Y por otra parte, algo que considero que ha influido sin duda en mi obra es también el gusto que tengo por el cine. El cine es la posibilidad de realizar las historias desde lo audiovisual y si bien son artes diferentes, con procesos semióticos diferentes, con lenguajes diferentes, el punto que considero que lo hermana con la literatura es el de contar historias de manera bella, contar historias de manera bella, contar historias de manera estética, y justamente eso es lo que me atrae. Y hay directores que considero que de alguna manera están en mi obra. Hay alguno al que le dedico, de hecho, un poema dentro de La Vestada Pared del Corazón, que es el director chino Wong Kar-wai, pero también hay directores como el director griego Theo Angelopoulos, ¿no? Entre otros directores como Tsuhiro Ozu dentro del cine japonés, que yo creo que todos ellos me han enseñado a ver el mundo desde las circunstancias, pero que esas circunstancias permitan señalar aspectos netamente profundos del ser humano, ¿no? La descripción acerca de las facetas del alma humana. Si me haces esta pregunta mañana, te digo otras referencias totalmente diferentes, porque son las que se me vienen a la cabeza en este momento, ¿sí? Bueno, Hugo, hace poco cuando hablabas me hacías pensar un poco en Octavio Paz acerca de la poesía está en todas partes, ¿no? Pero digamos específicamente en tu obra, pues en esta obra que pues estamos celebrando y que de igual manera pues ya pues empieza a conocer la luz, está presente pues la figura de la madre, y también pues me interesa mucho pues que nos hablaras un poco pues acerca de ese epígrafe, precisamente esa pues puerta, esa ventana pues que se le abre al lector. Sí, por supuesto, aquí tengo justamente el texto, permíteme leerlo. En el epígrafe, señalé epígrafes a lo largo de todo el libro, me parece que son, como tú lo has mencionado, puertas para la lectura, pero también establecen una red textual, ¿no? También establecen una red de textos a los que se puede acceder y que en últimas vienen a revelar, y esa era mi intención, revelar las influencias literarias que estaba leyendo en el momento de la composición. El epígrafe general es del poeta español Jaime Gil de Viedma, un poeta del siglo XX, de los años 50, sobre todo publicó sus textos fundamentales, y dice: pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la que esperábamos. En parte, en primer lugar, la elección de Jaime Gil de Viedma es porque es un poeta al que leí durante mucho tiempo y del que bebí para la creación de esta obra de manera puntual, en el hecho de intentar escribir con palabras transparentes, con palabras comunes, un léxico usual que invitara a la lectura, un poco alejado de la figura retórica a veces un tanto forzada, de la retórica asociada comúnmente, aunque quizás de manera errónea, con la poesía. La poesía ha de tener metáforas, ha de tener sinestesias. Poetas como Jaime Gil, justamente lo que me han enseñado es que la poesía, como lo señalas tú, Jimmy, muy bien, con Octavio Paz, está en todas partes. La poesía está en el lenguaje del día a día, la poesía está en el quehacer diario, ¿no? Entonces, un poco esa influencia es lo que me planteo a la hora de generar un proyecto de escritura con una poesía descriptiva, una poesía narrativa, con un lenguaje sencillo, pero que en medio de todas esas fases y todas esas etapas, ¿no? La superficie de un léxico común, se intenta esconder de alguna manera facetas profundas del alma humana. Tú señalas también, por otra parte, el rol de la madre dentro del poema. Sí, lo cierto, hay un poema, quizás es el más largo, con el que cierro el libro, que se llama Notas sobre el fantasma de mi madre. Es un texto que surge en primera medida de una experiencia netamente personal, pero después ya es una experiencia ficcional, ¿no? Es una madre que no es mi madre, es una madre que puede ser un prototipo, ¿no? Un prototipo que puede ser una madre en términos un tanto más generales, desde luego
el arte surge de experiencias personales en ocasiones, pero ha de insertarse en un marco en el que un lector pueda identificarse, ¿no? Y lo que me propuse fue justamente combinar dentro del libro experiencias personales, por una parte, pero por otra parte experiencias netamente ajenas, y por ello hay textos sobre otros personajes que no tienen que ver absolutamente nada conmigo, parte siguiendo una recomendación de Virginia Woolf en un ensayo, una carta, que se llama Carta a una joven poeta, en la que le señala a unos jóvenes poetas, y yo tomé esa bandera de guerra, digamos, de que el yo no ha de ser el único motivo literario, sino que el yo ha de estar, pero ese yo ha de ser universal, y por otra parte ha de fijarse en la observación de otros personajes y de otras situaciones, ¿no? Entonces, esa bandera de guerra decidí establecerla como norte para la articulación estructural de esta obra. Sus sujetos urbanos, en su mayoría, dentro de la poesía que está en sus textos, son casi que todos, desde mi perspectiva, la revisión que empecé a hacer del libro, son héroes, casi todos son héroes, ¿no? Casi todos son sujetos que tienen una vanguardia, que tienen una dirección y que van encaminados, ¿no? Son sujetos que están llamados al cambio. Pero también dentro de la obra he sentido que hay una presencia de lo visual, hay un diseño predeterminado por lo urbano. Cuéntenos un poco sobre esas decisiones plásticas en lo visual, porque lo urbano, el muro, el edificio, la ventana, el apartamento son una constante en la visual de la presentación del texto. Sí, claro, por supuesto. La obra se propone, de alguna manera, es lo que yo me propuse, poetizar lo cotidiano, poetizar la cotidianidad, el día a día de un oficinista que va al trabajo, el día a día de una empleada de la limpieza, ¿no? Entre otros personajes que están allí. Y ese día a día, lo que considero de esos día a día es que de alguna manera es la normalización de un ritmo vertiginoso, es la normalización de un ritmo que es caótico. Lo que tenemos que hacer todos nosotros en nuestro día a día, levantarnos, saber qué vamos a desayunar, lavar los platos, ir al trabajo, cumplir con los deberes, quienes tienen hijos de repente doblarse aún más para encargarse de los cuidados de sus hijos, las tareas domésticas. Todo nuestro día a día es un ritmo vertiginoso, caótico, que no obstante normalizamos, porque si no, de lo contrario, la vida sería totalmente insoportable. Esa normalización, entonces decidí ponerla en el espacio más normal posible, más cotidiano posible, que es justamente el espacio urbano, es la casa, es el apartamento, es el muro, es el bus, es el transporte público, todos espacios que hemos normalizado, pero que con todo siguen siendo espacios profundamente caóticos y profundamente difíciles, ¿no? En el que los personajes se mueven de alguna manera en el caos, el bus está totalmente lleno, ¿no? Y todo ello lo hago dentro de un marco. Hay un ensayo de Baudelaire, con seguridad ustedes lo conocen, el pintor de la vida moderna, y en ese ensayo lo que hace Baudelaire es señalar que el artista, el planeur parisino y demás, de alguna manera lo que ha de hacer es tomar las circunstancias espaciotemporales que de alguna manera le corresponden, y poner los universales artísticos dentro de esas circunstancias. Mi circunstancia netamente directa es la misma de la de mis personajes, es decir, yo vivo en un día a día como profesor, como editor, con unos deberes, con unas responsabilidades, también debo hacer mis tareas domésticas, también vivo en un apartamento, vivo en la ciudad, tomo el transporte público, de manera que sentí que conocía plenamente ese espacio y podía entonces escribirlo. No quiere decir que sea una poética que voy a mantener en obras posteriores, probablemente, y de hecho me lo estaba proponiendo. Ahora estoy dentro del marco de finalizar todo el proyecto de divulgación cultural de este libro, pero después tendré que sentarme a hacer un nuevo libro, y justamente quiero hacer algo totalmente diferente, por ejemplo, un texto histórico en un espacio totalmente diferente. Pero para este libro sí la apuesta fue totalmente directa, el espacio y la circunstancia que conozco más. Bueno, Hugo, pues nosotros sabemos que todo proceso literario, que todo proceso artístico es un trabajo colectivo. Por lo menos en esta nueva obra, pues aparece Sofía Bernal y también aparece Bruno Longoni, para que nos hables un poco acerca de ellos.
Sí, por supuesto. Sofía Bernal es una ilustradora santanderiana con una obra ya bastante amplia. Bruno Longoni, ustedes ya entrevistaron a Bruno Longoni, profesor, investigador, escritor, músico. Y lo bonito de esta beca, de este estímulo del Instituto Municipal de Cultura y de la Alcaldía, es que justamente permite, ¿no?, generar trabajos colectivos en función de los proyectos. La beca representó para mí una financiación y por tanto una inversión en la producción del libro, y desde luego yo quería que el libro contara con una ilustración que se ajustara a los contenidos del libro, pero una ilustración profesional, es decir, quería una ilustración hecha por una ilustradora de calidad, de mérito, y es lo que me propongo cuando le planteo el proyecto a Sofía Bernal. Y por otra parte, decidí que el libro estuviera acompañado por un prólogo escrito por una persona con conocimiento, una persona con criterio, sobre todo. Me pareció que Bruno Longoni era una persona totalmente aceptada para hacer este trabajo. Por cierto, en 2 semanas, vamos a tener 2 eventos dentro del marco del Instituto Municipal de Cultura para la divulgación de este libro. Aprovecho también el espacio un poco para hacer esta invitación, y es el 20 de octubre a las 3 de la tarde en el tercer piso de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Voy a hacer un taller de creación literaria dentro de este marco de creación poética, y el viernes 22 a las 4 de la tarde vía Zoom, ya compartir en redes todos los enlaces, voy a hacer de hecho un conversatorio con el profesor Bruno Longoni a propósito de la creación y de la divulgación de este libro. Pero vuelvo a lo que estaba señalando. Sí, es un trabajo netamente colectivo. También contamos para este libro con los procesos de diseño, diagramación interna y de expresión de la División de Publicaciones de la Universidad Industrial de Santander. La corrección de estilo estuvo a cargo de la profesora y traductora de la Universidad Industrial de Santander, la profesora Natalie Bernal. Y bueno, podría señalar así muchos nombres. El trabajo es totalmente colectivo. Lo único que hice solo en mi casa, en la soledad, fue componer los borradores, pero el producto que finalmente el público va a conocer es un producto en el que hay muchas manos, y que, bueno, esa es una de las ventajas que nos permite el Instituto Municipal de Cultura con estos estímulos. Vamos cerrando esta entrevista. Ya nos queda muy poco tiempo y es mucho lo que tenemos que hablar. Vamos a estar atentos a ese conversatorio, vamos a estar atentos al taller, y seguramente esta es la primera de muchas otras entrevistas, de muchos otros encuentros con este escritor, Hugo Armando Arciniegas. Recordemos este nombre, interioricémoslo, por favor. Tengo una pregunta. Bueno, esa flexibilidad social que usted posee le permite trabajar textos desde Oscar Wilde hasta terminar generando toda una poética sobre el ser un obrero, en este caso una mujer que llega a su casa y se tiene que enfrentar con su drama cotidiano. O sea, también hay algo de Virginia Woolf en estos personajes cotidianos que enfrentan el drama de sus micro situaciones o sus micro universos. Entonces, ¿cómo logra reducir en una poesía el microuniverso de un sujeto que es universal y que quizás todos llevamos, bueno, que al ser universal todos llevamos dentro? Ese es el reto justamente. Yo soy un autor muy, muy crítico de mi propia obra. Soy un autor que trabaja sus textos con muchísimo tiempo. Ninguno de esos poemas fue escrito a la ligera, sino que hay textos ahí que de hecho llevan varios años de ser reescritos, y cuyas primeras versiones las tengo por allá guardadas en el procesador de textos, y son vergonzosas, son realmente muy malas. Y bueno, solo tras algunos procesos, muchísimos procesos de corrección, esos textos han mejorado un poco. Lo cierto es que probablemente los habría continuado escribiendo de no haber sido porque la convocatoria apareció y el concurso apareció, ¿no? Entonces lo que plantea sí es un punto totalmente interesante, Milton. Mira, hay un texto de Walter Benjamin, el teórico alemán, a propósito de la poesía de Baudelaire, justamente, en la que señala que de alguna manera los procesos de creación son una suerte de shock, ¿no? Una suerte de shock traumático bastante interesante. Lo hace desde el psicoanálisis y desde otras teorías.
Y lo que se propone Benjamin ahí es señalar el hecho de que en medio de la multitud, en medio del día a día, en medio de la cotidianidad, hay de repente un shock, hay de repente una imagen, que esa imagen te capta la atención totalmente, porque es una imagen que dice mucho sobre la humanidad, ¿no? Entonces, de repente, el creador va en el bus, camino a casa, y ve la figura de una mujer, ¿no? Totalmente cansada, con su uniforme, no se pone un uniforme de empleada, por ejemplo, de la limpieza en algún edificio, y se la ve totalmente cansada y de repente está hablando por su celular con sus hijos, quizás sosteniendo alguna discusión. Y esa imagen que sería cotidiana, que la podemos ver en el día a día, en la hora pico, en cualquier ciudad, de repente te marca, te llama poderosamente la atención, te conmueve, y entonces tienes el reto de escribir en pocas páginas, en un contexto más o menos corto, esa misma sensación que te ha conmovido, ¿no? Esa misma sensación, ese mismo shock que te ha supuesto el ver esta imagen. Evidentemente, por el espacio no se puede, en un género como la poesía, no se puede contar todo sobre este personaje ni imaginar todo sobre este personaje, como podría, por ejemplo, hacerlo un género un poco más extenso como la novela, sino ha de tomarse una situación, un momento, un día, una hora, una actividad que este personaje haga, pero cuyas sensaciones, cuyas emociones de alguna manera sugieran emociones que trasciendan ese mismo momento. Lo que le pasa al día siguiente, lo que le pasa el mes siguiente, el marco un poco más amplio acerca de su vida. Los textos, todos los que yo escribo, generalmente en las primeras versiones son mucho más cortos y después pasan por un proceso de poda, ¿no? Motivado por eso, ¿no? Vamos a captar solo lo esencial y lo demás probablemente sobre, ¿no? Sean hojas que valga la pena podar. Bueno, Hugo, ya para estos minutos finales, básicamente, ¿qué es La gastada pared del corazón? La gastada pared del corazón es un libro de poesía, es una selección de poesía con la que obtuve la beca Bucaramanga Crea en Talento del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, que está en este momento ya lista, corriendo la tinta de la impresora en la división de publicaciones de la Universidad Industrial de Santander. Esta semana que viene justamente tendré los primeros ejemplares y se va a hacer el lanzamiento oficial en el marco del taller de creación literaria y del conversatorio, respectivamente, el 20 y el 22 de octubre. Se va a hacer divulgación por redes, por supuesto, y es un libro en el que he trabajado por varios años, que en este momento de mi vida me satisface como creador. Probablemente en algunos años, porque eso pasa siempre con la escritura, uno vuelve a los textos que escribió hace algunos años y ya no le gustan, probablemente ya no me va a gustar, seré más exigente, pero hoy la verdad estoy muy contento, es un trabajo que me satisface como artista, me satisface como creador, y bueno, invito a la comunidad, a la ciudad, a los lectores en términos generales a que se aproximen a esta obra y bueno, ojalá que los entusiasme tanto como me entusiasma a mí. Entonces, hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura con Hugo Armando Arciniegas, un joven escritor de nuestro territorio que desde lo universal plantea paradigmas de lo local, de lo urbano, de lo social y de lo micropolítico en la existencia de sujetos cotidianos que transitan en nuestra territorialidad. Bueno, un poco redundante, un poco poético, un poco decidido a leer su poesía. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura. Muchas gracias, Milton, muchas gracias, Jimmy, me la pasé muy bien, qué conversación tan rica, tan agradable, y bueno, pues espero que nos encontremos en otras oportunidades. Muchas gracias.